de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SOMA, va a estar direccionado por el ingeniero Carlos, supervisión, auditor, expositor y asesor en control operacional, prevención de riesgos, especialista en implementación y auditor interno en sistemas integrados de la gestión basada en las OSHA 18001, ISO 14001, ISO 9001 y atención de emergencias con materiales peligrosos. Egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, cuenta con diplomado de especialización en prevención de riesgos laborales en la construcción de la PUC, diplomado en dirección de la seguridad industrial, higiene y riesgos ocupacionales de la primera edición, especialista en elaboración de planes de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos continuo y per se. Sí se logra visualizar, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Listo, buenas noches con todos. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por encontrarse con nosotros. Espero, bueno, que nos encontremos todos bien. Mi nombre es Carlos Vaca, soy especialista en seguridad, salud ocupacional y cultura preventiva. Ya, como ya les había comentado anteriormente, bueno, ya casi 20 años de experiencia en seguridad y salud. He podido ser, digamos, partícipe de la evolución de la seguridad y salud acá en el país. Y bueno, he podido pues recoger de experiencias de muchas empresas y muchos sectores económicos en los cuales he participado y creo que el día de hoy vamos a verlo. Bien, algunas recomendaciones a la hora de iniciar. Si nos encontramos participando de esta capacitación, este curso, ya sea pues en nuestro celular, nuestro dispositivo móvil o bueno, en alguna tablet, en algún equipo móvil, entonces de preferible, bueno, estar en un lugar cómodo, iluminado, ventilado y seguro. ¿No? Evitar pues estar caminando, viendo el equipo o conduciendo, que esto nos puede llevar pues a sufrir algún accidente. ¿Correcto? Y bueno, si nos encontramos participando de este curso en nuestra computadora, de la misma manera, estar en un lugar cómodo, seguro, iluminado, ventilado, ¿no? Para poder estar tranquilos y poder estar pues concentrados, ¿no? Y también pues de hacer uso de audífonos, tal vez para no incomodar al resto. Si en el transcurso de este curso surgiera alguna emergencia, entonces inmediatamente detenemos el curso para poder atender y ubicarnos en una zona segura y hasta que se haya controlado la emergencia, ¿correcto? Entonces identifiquemos nuestra ruta de evacuación, identifiquemos nuestra zona segura, ¿no? Para poder participar en esta evaluación, ¿no? En esta capacitación, en este curso. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Tenemos una hora, entonces más que nada el día de hoy vamos a generar una base formativa, con normativa legal, normas legales. Vamos a hablar sobre la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. También vamos a hablar sobre la cronología y el desarrollo de esta normativa, ¿no? Y prácticamente vamos a también sensibilizarnos, ¿correcto? Porque ¿qué profesional no sería un profesional si no le gustara lo que hace? ¿No? ¿Qué profesional no verdaderamente desarrollaría una buena gestión? ¿O sería una persona o un buen líder? ¿Correcto? Sería un buen líder que verdaderamente inspire al resto, si no es apasionado, si no siente esas ganas de querer hacer las cosas bien, esa convicción propia. No necesariamente que lo haga por un sueldo o que no lo haga porque alguien lo está viendo o porque quisiera recibir tal vez una palmadita en la espalda que le diga bien, no, simplemente por sí mismo. Entonces, esta es una profesión muy interesante, ¿correcto? Para poderse dedicar a la seguridad y salud. Es una profesión que engloba muchas habilidades que debemos tener nosotros. Debemos tener, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, tener buena palabra, buena facilidad de palabra, llegada con el trabajador, porque trabajamos con personas. No, es un empleo, una vocación, una profesión que muchas veces tiene que ver con el ser humano, ¿no? Si bien es cierto, las normativas te dan las pautas, ¿no? La normativa legal te da una pauta, te da una indicación, un procedimiento, un estándar, ya están establecidos. Tenemos que hacerlo llegar a personas. Entonces ahí viene, por ejemplo, auditar, asesorar, ayudar y advertir, las famosas 4A.
¿no? Que tienen que ayudar a un profesional y ser parte de uno, ¿no? Y su desarrollo. Entonces vamos a ver muchas cosas importantes que el día de hoy nos van a ayudar a poder ser más profesionales si es que nos gusta y de corazón queremos pues participar como profesionales en la seguridad y salud. Bien, dentro del contenido, algo más corto, tenemos la legislación nacional, que el día de hoy vamos a ver, programas de seguridad y salud en el trabajo, luego también vamos a hablar sobre trabajos de alto riesgo, ya el día de mañana, la mejora continua, la preparación de respuesta ante emergencias, ¿correcto? Luego vamos a ver, pues, talleres prácticos de documentación, vamos a explicar los documentos que nos dice la ley, que nos pide, cómo llenarlos, qué consignar en ellos, ¿no? Algunos lineamientos sobre auditorías y la supervisión ambiental, ¿no? Algunos extras vamos a ir agregando conforme pasen los días. Por ejemplo, si el último día nos queda un poco de tiempo, ya comenzamos a incluir temas más amplios, ¿correcto? Entonces tengan la total confianza de hacer las consultas que crean convenientes. Cualquier duda, alguna situación laboral que hayan vivido, profesional, en algún proyecto, en alguna empresa, en algún rubro, entonces no se preocupen, tengan la total confianza de hacerme la consulta, porque la verdad a mí me gustan mucho las preguntas, eso me ayuda también de alguna manera como un reto, lo tomo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver primero los accidentes. ¿Ya? Yo creo que es la parte más desagradable de esta actividad, los accidentes. Para empezar, los accidentes son eventos fortuitos no deseados. Yo no deseo que suceda un accidente, yo no espero que suceda un accidente, a no ser pues que yo vaya a beneficiarme de esto y lo busque, ¿no? Claro está que eso está fuera de términos. Entonces, un accidente es un evento que yo no deseo, un evento fortuito, puede pasar de una situación imprevista, no deseada. Pero ¿qué genera? Una pérdida, ¿correcto? Un daño, una pérdida, un menoscabo. Puede ser esta pérdida a la persona, ¿no? Un daño a la persona, al trabajador. Puede ser pues un daño al proceso, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? O un daño material. ¿Correcto? Ahora, en aspectos laborales, existen unas recomendaciones o unas indicaciones muy claras que nos dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. ¿No? Un accidente laboral, porque ya hablamos de accidente, ahora hablamos de accidente laboral, es aquel que sucede, pues, ¿no? Como parte de la actividad laboral que hace el trabajador. Si yo realizo una actividad y parte de esa actividad yo me accidento, o realizando parte de esta actividad yo me accidento, entonces es un accidente laboral. También se considera accidente laboral si sucede, pues, puede suceder dentro o fuera del horario laboral, pero siempre y cuando deba haber, ¿no? Una indicación o una orden explícita del empleador. ¿Quién es el empleador? Mi supervisor, mi jefe, mi encargado, el representante del dueño o el representante de la empresa. Él se llama el empleador. ¿Correcto? Entonces, si nosotros ya para tener un primer acercamiento a la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, podemos entender que esta ley habla de dos actores importantes. Habla en todo caso del empleador y el empleado, ¿no? El empleador y el trabajador. Entonces ahí tenemos el empleador, que es la empresa, tiene sus obligaciones, tiene sus derechos, tiene sus estatutos que van claramente con responsabilidades. En cambio, el trabajador también tiene obligaciones, también tiene derechos laborales en materia de seguridad y salud. Entonces, ambos actores de esta normativa, de esta ley, una ley suprasectorial, entonces tienen obligaciones y responsabilidades que cumplir. Bien, entonces, un accidente es una pérdida, es un daño. Un accidente, y tip número uno, no es mala suerte. Entonces, si nosotros creemos la famosa frase de qué piña, no me lo esperaba, que es salado, ¿no? Como dicen, donde yo no quería que suceda, justo le tocaba a la... No, un accidente y tengamos las cosas bien claras, ¿no? Otro tip número dos, hablemos las cosas por su nombre, ¿no? Seamos bien objetivos. En la seguridad debemos ser muy objetivos. Si yo no tengo una prueba de lo que ha sucedido, entonces yo no puedo asegurar algo, ¿correcto? Ese es otro tip. Entonces, como les comentaba, entonces un accidente es un error.
Debemos entender las cosas claras, ¿no? Una falla. Yo en mis actividades o en mis procesos, yo no considero que haya un error, yo no quiero que haya un error. Entonces yo planifico mi actividad para que se desarrolle de una manera correcta, lo que llamamos muchas veces dentro del enfoque de la ISO 9001, ¿no? Procesos. Cada empresa genera procesos, tiene inputs, entradas y tiene salidas y desarrolla actividades de transformación, de servicios, de construcción, etcétera. Entonces, todo eso se llama proceso. Si en el desarrollo de mi proceso que está planificado, o sea, yo quiero que salga óptimo, no sale bien, o hay un error, o hay una falla, y esta falla me lleva a una pérdida, ya sea material, humana, ya sea el proceso mismo o digamos del medio al medio ambiente, entonces estamos hablando de un accidente, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa se debe hacer frente a un accidente? Dos cosas importantes. Saber por qué sucedió, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar cómo se originó y cuál fue la desviación que lo llamó, cuál fue el error que cometimos. Y número dos, ¿cómo hacer para que no vuelva a suceder? Porque si yo no aplico una medida rápida, efectiva, que verdaderamente evite que este accidente vuelva a suceder, si yo no lo hago, va a volver a suceder. Por eso es que yo debo encontrar la causa básica o la causa raíz que generó el accidente. Debo escarbar e investigar para poder encontrar cuál es la causa que lo originó para poder evitar que vuelva a suceder. ¿Correcto? Entonces ya estamos hablando un poco de la ley 29183 y nos va a ayudar bastante. Esto está en la normativa peruana. Bien, en el gráfico número 1, que la fuente es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ustedes pueden buscar este gráfico o este cuadro estadístico de accidentes laborales en la página de del MINTRA, del Ministerio de Trabajo con total confianza, ¿no? Ahí pueden apreciar que estos son los accidentes fatales, los accidentes de trabajo mortales, en 2 años. El año 2021 en color azul y el año 2022 en color rojo. Entonces podemos ver que hay ciertas variaciones y algunas tendencias en algunos meses del año, ¿no? Inclusive ahí podemos ver que hay un paradigma que se rompe un poco. Por ejemplo, hay quienes dicen, pues, a los meses de enero hay muchos accidentes porque después de fiestas uno está medio cansado y puede cometer accidentes. O también se dice a veces que los meses de diciembre son meses que hay muchos accidentes porque son meses de fiestas y están muy distraídos. O los meses de julio porque es mitad de año, ¿no? Y porque las personas están, pues, haciendo gastos, ¿no? Por la gratificación, ¿no? O los meses de abril o de marzo, que como empiezan las clases, los padres están distraídos por los útiles escolares y pueden haber accidentes. Entonces, no necesariamente esto se da de esta manera. Hay accidentes laborales y la verdad es triste que haya fatalidades por accidentes laborales que se den pues año a año, mes a mes en el territorio nacional. Si pueden ver, increíble que haya habido 73 muertos en el mes de septiembre del año pues 2022, del año pasado. 73 muertos por accidentes laborales. Tenemos 68 fatalidades en el mes de junio y luego empezamos el año con 7. Vean cómo se ha ido desarrollando. 7 muertos, 22 muertos, 14 muertos, 16 muertos en el año 2022. 11 muertos, ¿no? O, bueno, 13 muertos, perdón. 68, 56, 39, luego se disparó 73. 43 y 33. Sin embargo, el año 2021 también ha tenido picos como 38 y 35, que está un poco más calmado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Vean, y esto se repite año a año. Los anuarios estadísticos del Ministerio de Trabajo están reportados desde el año 2011, desde el año que fue promulgada la ley 29783. Entonces, esto nos evoca una pregunta muy interesante. Pero antes de hacer la pregunta, vamos a pasar al siguiente cuadro. En este cuadro están los accidentes de trabajo, no mortales, pero pueden ver que ha habido picos de 3.500 accidentes en un solo mes en todo el Perú, accidentes laborales de diferentes sectores económicos, no necesariamente industria o minería. Y es más, hay momentos o hay meses en los cuales la minería reporta una gran cantidad de accidentes fatales. Generalmente, por ejemplo, el año antepasado
tuvieron un accidente fatal por un bus que cobró la vida de algo de 23 personas que fueron cargados a los accidentes fatales de la minería. Entonces, hay momentos y ustedes pueden pensar, oye, pero Carlos, la minería es muy, o la actividad minera es muy rígida en la seguridad, son muy rectos con la seguridad y las normativas son muy estrictas, pero aún así hay accidentes laborales y aún así hay accidentes fatales. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que les planteé en un inicio, ¿no? O que les comenté que les iba a plantear. Día a día o año a año, las empresas invierten en profesionales, capacitan, entrenan personal, tienen perfiles de puesto bien establecidos, de profesionales de alta trayectoria, revisan currículum, hoja de vida de los trabajadores, y además la normativa también exige profesionales, como por ejemplo el Reglamento de Seguridad y Salud en la Minería, el 024, por acá lo tenía, creo, 024, que nos dice el perfil del supervisor o el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nos dice que debe ser un profesional, ¿no? No titulado, colegiado, con de ciertas carreras, ¿no? De minas, ingeniero metalurgista, ingeniero químico, o de la especialidad que vaya a desarrollar actividades. Entonces, las normativas son claras, ¿no? Nos pide, pues, un cierto perfil de profesionales. Ahora, esta normativa busca, obviamente, que no haya accidentes. Luego tenemos las empresas que hoy en día invierten, capacitan, entrenan en nuevas tecnologías. Basta con ir a una fábrica o una planta industrial para ver que hay un camino ya pintado por donde debemos caminar, transitar. Hay EPP, equipo de protección que te suministran. La zona peatonal está delimitada y la zona vehicular de equipos también. Hace unos años, bueno, ni tanto tiempo, fui a una planta, creo que fue la planta de Gloria, ¿no? De Leche Gloria, fui a hacer una inspección de seguridad y vi que los montacargas tenían un láser alrededor. Este láser proyectaba al piso una línea circular, y ese era el radio de acción del equipo. Entonces, ningún peatón podía circular y pasar esa línea. También tenía una luz que era proyectada hacia la vía, hacia adelante, y esa luz marcaba una línea, y entonces hasta ahí indicaba que nadie podía pararse más antes de esa luz. Entonces, eran controles de ingeniería que estaban implementados a equipos en movimiento con la finalidad de evitar accidentes. Entonces, esta es una muestra que día a día las empresas invierten bastante en seguridad. Pero la pregunta viene acá. Si las empresas invierten, ¿por qué siguen habiendo accidentes? Si las empresas día a día, pues, están invirtiendo en tecnologías, están invirtiendo en bastantes capacitaciones, horas hombre capacitadas, en contratar profesionales de alta trayectoria, ¿por qué siguen habiendo fatalidades? ¿Por qué seguimos llegando inclusive a 73 muertos en un solo mes? Es como ponerse a pensar que alguien entra a una empresa a trabajar y te decimos, bienvenido a esta empresa, por si acaso en uno de estos meses te puedes morir, puedes tener un accidente, porque no está controlado del todo. Discúlpame, pero es así. Acá pueden capacitarte y entrenarte, pero no está controlado del todo. Imagínense entrar a trabajar y que te digan eso, ¿no? Entonces, prácticamente las estadísticas hablan por uno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Crean ustedes, díganlo internamente ahí donde se encuentran. ¿Por qué creen que a pesar de que las empresas invierten, las leyes evolucionan cada día, salen más normativas, se ponen más estrictos algunos sectores económicos? ¿Por qué hay accidentes laborales que cobran fatalidades y no bajan, no descienden? Es controlarlo inclusive. ¿Por qué? Mm. Hay quienes dicen que entre el 88 al 96%, ¿no? Correcto lo que dice Henry John Canaza Castillo, buenas noches, gracias por estar atento. Exceso de confianza, nos dice, ¿no? Lo que muchas veces es llamado mal discernimiento, ¿no? Entonces, existe muchos estudios, ¿no? Y ustedes pueden evaluarlo, que dicen que entre el 88 al 96% inclusive de los accidentes son por factores personales, son por decisiones y actitudes que toma el trabajador. Y muchas de estas actitudes o estas decisiones que toma no son de ese momento. Muchas de estas decisiones vienen de la historia del propio trabajador, de su propia cultura, de su propia percepción del mundo, de su propio comportamiento, de su propia experiencia laboral.
Y toma estas decisiones muchas veces porque ya las ha tomado anteriormente, o simplemente pone pues en riesgo su vida o su integridad con el afán de cumplir con una tarea. Por eso pasan los accidentes, porque muchas veces los trabajadores, nosotros mismos, no tomamos en cuenta la seguridad en muchos aspectos. ¿Y por qué pasa esto? Ojo, esto no pasa en una empresa, esto no pasa en un sector económico, esto pasa en todo el país, porque hay que cambiar la cultura del trabajador, hay que mejorar la cultura preventiva de cada uno de nosotros. Para empezar, el amor propio. El trabajador tiene derecho a decir, mi vida es lo más importante para mí. No importa y no tiene precio mi vida. Los dedos de la mano no tienen precio. Por el apuro que sea necesario o por, por lo que yo tenga que entregar en mi empresa o por lo que yo tenga que cumplir, y si no me doy con los tiempos debo hacerlo más rápido y debo dejar de aplicar algunas normas de seguridad, por eso lo voy a hacer. No, mi vida vale más. No voy a colocar las manos en tal superficie porque me puede suceder algo. De frente, preocuparse. ¿Dónde coloca los brazos? ¿Dónde coloca las manos? ¿Dónde se sienta? ¿Dónde transita? ¿Cómo camina? ¿Cómo hace o cómo realiza las actividades del día a día? ¿Cómo cruza la vía? ¿Cómo opera la maquinaria, el equipo que está operando? ¿Cómo baja las escaleras? ¿Usa el pasamanos? ¿No usa el pasamanos? ¿Usa la baranda? ¿Cómo se sienta en su escritorio? ¿En una oficina iluminada? ¿En una oficina oscura? ¿Cómo lo hace? Como dice la canción. ¿Cómo lo hace, no? Por el amor propio. Debemos concientizar esto al trabajador y no hacerlo simplemente por cumplir. Yo les digo por experiencia, muchos sistemas de gestión que se implementan buscan eso, nada más cumplir. No quiero mi multa, no quiero mi demanda, no quiero que el ministerio me sancione. Simplemente quiero cumplir. Y no debería ser así. Debemos cambiar desde la raíz el comportamiento de la persona, ¿no? Incumplimiento de procedimientos, correcto, ¿no? Muchas gracias, John Ever. No, tienes razón, los procedimientos o los estándares son medidas, son indicadores, por eso se llama estándar, es un modelo. Los procedimientos son secuencia sistemática de pasos para poder realizar una actividad determinada. Una secuencia sistemática es primero la A, luego B, luego C, luego D, luego E. Y me va indicando. Esta secuencia tiene un orden, ¿no? Para realizar, por ejemplo, una actividad, ¿no? Primero me dirijo hacia el punto de trabajo, traslado mis materiales, traslado mis herramientas, traslado mis equipos, una vez los posiciono en mi área de trabajo, dimensiono mis materiales, los preparo, los corto, los habilito y luego me dirijo hacia el punto de trabajo donde los voy montando, los voy fijando o voy realizando la diferente tarea para al final pues recoger mi excedente, disponer de mis residuos y eliminar mi material o retirarme del área de trabajo. Entonces, todo tiene una secuencia de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ese es un procedimiento. Es una secuencia sistemática de pasos que te indica cómo hacer una actividad. Ahora, un procedimiento de seguridad te dice cómo hacer estas actividades, pero con seguridad. ¿Cuáles son tus principales peligros y las medidas de control para poder evitar que este peligro pues, me genere daño? Entonces, ¿pero qué pasa? Se genera el documento, pero no llega al trabajador. Dicen difundir procedimiento. Lo único que mucho atinamos a hacer es simplemente leerlo, ¿no? Cogemos el procedimiento, digamos que este procedimiento, y leemos, vamos a hacer esto, llevamos, trasladamos, cortamos, y esto, lo necesitamos tal, luego lo llevamos a tal lugar, realizamos tal actividad, y luego limpiamos la limpieza, listo, señores. Correcto, ahora firmen. Todos firman y el trabajador dijo, bueno, ya cumplieron, y se acostumbra a ello. La mente del trabajador lo percibe de esta manera. Bueno, la idea es firmar el documento nomás. Lo firmamos y se acabó. Listo. Para la gestión ya se cumplió. Se difundió el procedimiento, pero el trabajador le llegó esa información. En otros lados sí, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos no. Se evidencia que verdaderamente comprendió. Se le hace un seguimiento post capacitación o post entrenamiento para ver que lo desarrolle de la misma manera. Entonces se tienen muchas cosas o muchas capas que verdaderamente llevan a la seguridad del trabajador. No necesariamente una sola, como es fiscalizar.
A veces llegamos, simplemente nos posicionamos en un lugar, esa actividad no se hace, esta actividad no se hace, realízala de esta manera, retírame esto, quítame esto, pero no hay un feedback, no hay una retroalimentación con el trabajador, no hay qué estoy haciendo mal y por qué. El día de ayer también estaba dando una capacitación y les comentaba, ¿no? La vida y la seguridad son iguales. Lo que puede pasarte en el trabajo también te puede pasar en la casa. La seguridad es parte de la vida, es cultura. ¿No? Entonces, es como, por ejemplo, cuando le preguntas a tu mamá, mamá, ¿por qué no puedo salir a la calle? O sea, pequeño, ¿no? Mamá, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Pero por qué no quieres? Porque sí, pues. Entonces, uno cuando es joven, uno es niño, es joven y está en su casa, pues trata de razonar, ¿no? Mamá, pero explícame por qué es peligroso, por qué voy a llegar tarde, por qué ha pasado algo, pero dime por qué, porque uno quiere respuestas. Entonces la mamá le dice, porque no quiero. Y eso pasa muchas veces con muchos profesionales en seguridad y salud. Simplemente nos encargamos de decir no se hace tal actividad porque no debería ser así, porque lee tu procedimiento, porque eso no es la manera correcta. Pero no le damos ese feedback al trabajador, no nos sentamos con él y le enseñamos qué está mal. Ahora, para poderle enseñar qué cosa está mal, otro tip, apúntenlo, primero debemos enseñarle qué está bien, cuál es la manera correcta. ¿Y de dónde aparece la manera correcta? El procedimiento, el estándar, el manual, el instructivo, el PETS. Ahí te dice la manera correcta. Entonces, con la manera correcta yo le puedo indicar, lo puedo fiscalizar, lo puedo auditar, lo puedo inspeccionar mañana más tarde, porque yo estoy seguro que él sabe cuál es la manera correcta. Yo voy a poderlo refutar y enseñarle, oye, esta actividad no se hace de esa manera, tú lo sabes, el procedimiento no lo indica de esa manera, la manera correcta es esta, sí, tienes razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, lo voy a hacer de tal manera, correcto, listo, entonces hazlo. Eso enseña más que pararse frente a él y leerlo. Cuando uno le enseña al trabajador qué está mal, cómo mejorarlo, por qué la falta. Por eso es que nosotros, los profesionales, muy buenas noches, Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Por eso es que nosotros los profesionales debemos conocer la normativa, debemos tenerla presente. Y otra cosa, si voy a estar en un rubro nuevo y se me presenta una normativa nueva, empaparme de esa normativa, aprenderla también. Para de esta manera yo conocer el proceso, conocer cuál es la manera sistemática de cómo hacer una actividad adecuadamente y poder capacitar a mis trabajadores, poderles enseñar cuál es la manera correcta de cómo hacer las actividades con seguridad. De esta manera voy a tener llegada con mis trabajadores, ser empático, enseñarle, explicarle, el saber el por qué, explicarle el por qué está mal. El día de hoy, el día de ayer se me acercó un trabajador. Recuerdo que yo actualmente estoy trabajando en un proyecto, estoy supervisándolo, un proyecto de construcción grande acá en el país, ¿no? Es un megaproyecto. A Dios gracias, siempre he tenido experiencias con proyectos grandes y bonitos, de los cuales son reto también. Y veo que había pues trabajadores al borde de un desnivel. No, si bien es cierto, no era tan profundo, no era tan grande ese desnivel, pero sí era un desnivel considerable, un promedio de 1,5 metros, 1,60 m. Entonces, me acuerdo que me acerco y le digo, disculpe compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Use su barbiquejo, ¿correcto? El barbiquejo le ayuda a que el casco no se le salga. Pero no estoy trabajando en altura, me dijo. El barbiquejo se utiliza cuando se trabaja en altura, y esto no es un trabajo en altura. Entonces ahí me dejó pensando, ¿no? En ese momento, y lo llamé a un costado, y dije, tal vez él no lo tiene claro, tal vez su experiencia, su vida, solamente se lo he enseñado de esa manera, o los profesionales que ha tenido este trabajador para guiarlo, no lo han sabido guiar adecuadamente, o simplemente me ha querido sorprender. Pero yo voy a pensar bien, yo voy a pensar que no sabe, y yo le voy a explicar por qué. A ver, respuestas puede haber un montón, créame. Yo he escuchado de todas respuestas. ¿Sabes qué? Usa tu barbiquejo, no me importa, estás en altura, te vas a caer. O te sanciono. Ponte tu barbiquejo ahorita. Se acabó. Entonces, ¿ustedes creen que este trabajador va a aprender por qué debe utilizar barbiquejo? Simplemente porque a alguien le da la gana. Es como el ejemplo del papá, del hijo y la mamá, ¿no? Mamá, ¿puedo salir? No. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Igual. Entonces, un supervisor efectivo,
no solamente pues le va a decir que no, tiene que explicar, tiene que haber un feedback, una retroalimentación con este trabajador. Entonces, ven un ratito, deje lo que esté haciendo un ratito, vamos a conversar. Y tranquilo, ¿ah? Tranquilo, la mejor manera, yo quiero saber por qué. ¿Dónde está trabajando ahorita? Bueno, estoy haciendo tal tarea, ya. ¿Y dónde está parado? En la viga metálica, correcto. ¿Se puede caer? Bueno, para allá hay un desnivel, pero dígame, ¿se puede caer? ¿Tiene riesgo de caerse? Sí, lo has puesto en tu ATS, ¿no? Sí, caídas, correcto. ¿Qué función tiene el barbiquejo? Ah, bueno, está acá para que no se te salga el casco. Ahora dime, ¿el casco se te puede salir en cualquier caída o necesariamente tiene que ser una caída de altura? Un trabajo sobre 1,80 m. No, en cualquier caída se te puede caer. En 1,70 m, 1,60 m, 1,50 m se te puede salir el casco si es que te caes. Sí, también ha habido casos. Entonces úsalo. Úsalo por ti. No lo uses por la normativa, no lo uses porque el trabajo en altura, no lo uses porque la 29783, úsalo por ti. Porque verdaderamente tú te preocupas, eso es tu cabeza la que se va a golpear. Puedes pisar mal, puede pasar muchas cosas. Pero yo quiero que tú lo uses por tu salud, por tu seguridad, por tu integridad. Y el EPP no está hecho para verse genial, para verse bonito, no está hecho para estar a la moda. El EPP está hecho para cumplir una función en la actividad que está desarrollando, para protegerte, para dar su resistencia, para que a ti no te pase nada. Utilízalo. Y a veces me sorprendo porque yo tengo que estar peleando con ustedes para que se cuiden. Yo a veces tengo que estarles ahí, estando detrás de ustedes, indicándole qué hacer, qué no hacer, para que ustedes se cuiden. Y ustedes se molestan. Bueno, sí, lo que pasa es que el trabajo, a veces, no, pero el trabajo no tiene que ver, primero eres tú, tu salud, tu integridad. Y sé desconfiado, hermano. Acá no estés confiado. Yo acá no confío ni en las barandas, te lo diré, por eso es que no me apoyo. Ustedes veo a veces que hay una baranda puesta, una baranda provisional, y están bien, bien apoyados ahí. No, yo desconfío de todos donde piso. Hasta que esto no esté terminado, entregado, ya en loseta, todo, y ni así voy a estar tranquilo. Sí, tienes razón. Entonces, úsalo. La próxima vez que te vea, ya lo debes estar usando por ti. Pero si me voy para adentro y no tengo, si no tienes riesgo, no hay problema. Pero si yo te veo con riesgo, te lo voy a exigir. Siempre y cuando no estés en trabajos en altura. O sea, estamos hablando de un trabajo que cumpla con el 1,80 m de altura. Entonces, sí, tienes razón. Entonces yo me voy más tranquilo porque él ha explicado y él mismo se ha respondido. Así debemos cambiar. Así debemos preocuparnos de la metodología que utilizamos para poder capacitar, entrenar y poder observar a los trabajadores. No simplemente decirle, no se hace, punto, no me importa cómo lo harás, ya tú verás. No, capacitar, entrenar, enseñar. ¿Cuál es el propósito de la capacitación? Muchas veces preguntan, ¿pero para qué se capacita? Si por ahí hay algún gerente de alguna empresa, algún dueño de alguna empresa, y por ahí tiene la duda, ¿para qué se capacita? ¿Por qué capacitamos? ¿Para qué? ¿Para cumplir con la ley? ¿Para cumplir con las normas? ¿Para llenar registros? Yo les voy a explicar. Y hoy día van a escuchar por qué. Se capacita, se entrena para que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento. A veces cuando alguien empieza un trabajo, una empresa, viene de diferentes personas, diferentes lugares. Entonces, algunos tienen poco nivel, poca experiencia, otros tienen más, otros tienen menos, otros todavía nunca han trabajado. Entonces, lo que buscamos en la capacitación, en la formación, en la sensibilización, en el entrenamiento, es que todos estemos al mismo nivel. Subir ¿cómo? Capacitando, entrenando, enseñando, con formación, con cultura, con conocimiento, porque la cultura es conocimiento, para que pueda subir su nivel. Entonces ahí va a poder realizar su actividad porque ya tiene un conocimiento básico. De ahí viene el proceso de inducción. Cuando alguien entra a una empresa, la inducción te da eso, te da conocimiento, para que tú estés al nivel y te pone al corriente de los que ya están trabajando adentro, para que tú te sumas a ese trabajo. Por eso la inducción es importantísima. Muchas personas dicen, pero dame una inducción de 30 minutos, una inducción de 1 hora, nomás rapidito para que entren a trabajar. Yo lo que quiero es que entren a trabajar. Negativo. Una parada de planta. Recuerdo que teníamos a un ingeniero mecánico en una mina, ¿no? Y el ingeniero mecánico dijo, van a entrar 200 personas a hacer una parada de planta. Ya, 200 personas, necesito que entren ya, que hagan el trabajo. Es más, están llegando hoy día en la mañana y ya en la tarde, después del almuerzo, necesito que entren a trabajar. Y la inducción.
Ah, dales sus registros y que firmen nomás. Mientras se van alistando, van cambiando, vayan firmando. Dígame, ¿qué piensan ustedes de ello? ¿Qué piensan ustedes de este profesional, de este encargado de producción o de mecánico del proyecto? ¿Qué piensan? ¿Está haciendo un buen trabajo? ¿No? Vamos a pensar, ¿usted cree que el personal va a poder ingresar a una planta minera, a una planta industrial de una mina, una planta de procesos, ¿no? Su primer día hacer unos trabajos de soldadura sin saber dónde está pisando, cómo llegar al baño siquiera, qué señales hacer caso, qué señales no hacer caso, a cuáles prestar atención, por dónde caminar, qué herramientas utilizar, qué le van a pedir, cómo realizar sus tareas, quién le va a firmar los documentos, dónde va a trabajar, cómo va a señalizar, de dónde va a sacar material? Entonces, es importante la inducción. No es simplemente llenar papeles y cumplir. Tiene que llegar al trabajador. Va a demorar un tiempo, sí, pero ahí nosotros debemos enseñar lo importante. Ahí nosotros debemos tener la muñeca para mostrar la necesidad de que pueda llegar. Pero no podemos caer en estos problemas, ¿no? Ahí nos dice Eleonora, buenas noches, bienvenida. Kawina Turpo, ¿no? Falta de compromiso, profesionalismo, en la seguridad de sus trabajadores. Claro, claro, o sea, todo lo que yo puedo luchar para ganar, lo puedo perder en un segundo. Todo el empuje que le podemos dar para poder avanzar en el proyecto o en la empresa, lo podemos perder con un accidente, una pérdida, ¿no? Nos puede llevar a perder todas las ganancias como empresa, prestigio, imagen y una vida humana. Poner la producción por encima de la seguridad, ¿no? John Ever, correcto, buenas noches. Hay bastantes temas que muchas veces escuchamos, ¿no? Paradigmas o comentarios, ¿no? La seguridad es primero, va de la mano con la producción. Si uno va muy seguro, produce poco, o si uno pues produce mucho, baja la seguridad y tiene más riesgos. Entonces debemos trabajar en armonía, debemos trabajar controlando los riesgos más significativos y controlando muchas actividades que son de riesgo, como parte del trabajo. Pero ¿cómo? Otro tip, siempre con el cumplimiento legal de la mano. La ley yo entiendo que está bien estipulada, bien establecida, pero nosotros como profesionales debemos interpretar la normativa y observar la actividad que se esté realizando y como todo buen profesional, pues asesorar a mi producción, a mi operativo y enseñarle pues cuáles son las cosas que verdaderamente son críticas, cuáles son las situaciones que verdaderamente me pueden llevar a un accidente, ¿no? Y orientarlo cómo podemos controlarlo rápidamente y qué se necesita previamente. Entonces, somos la mano derecha de producción, somos prácticamente su soporte. Por eso es que son área de soporte. Somos pues directamente o el equipo o el área que va a cuidarle la espalda para evitar cualquier incidente, cualquier accidente, cualquier pérdida al empleador y a los trabajadores. Pero a veces no lo ven así o no lo queremos ver así. Entonces es importante que por esa parte no fallemos. Si no, vamos a seguir teniendo estos accidentes. Por eso no vamos a caer o no vamos a calar, perdón, en la mente del trabajador. No vamos a cambiar comportamientos. Ese trabajador va a seguir igual todos los días. Va a seguir mes a mes así. En un momento va a portarse adecuadamente, en otro momento ya no. Porque lo vamos a acostumbrar a estar nosotros ahí parados viéndolo. Muchos profesionales yo he visto, e incluyo hasta el día de hoy, y esto lo comenté el día de ayer en una charla, que dicen inclusivemente, ¿no? Cuando yo estoy, hacen bien el trabajo. El día que yo no estoy acá, el día que descanso, uy, pasan muchas cosas, hacen lo que quieren. Tengo que estar yo acá para que se porten bien. Dígame, ¿eso que está bien? Uno debe enseñarle al trabajador que debe hacer las cosas bien por convicción, porque lo cree, porque está convencido, no porque hay una normativa. Y otra cosa, tiene que acostumbrarse a hacer las cosas bien con seguridad cuando lo ven y cuando no lo ven. Y solo, no necesita de mí, lo tiene que hacer por él mismo. Ahí hacemos el cambio. Ahí estamos verdaderamente reduciendo esos valores, esos números. Estamos evitándolos, porque estamos verdaderamente generando cambio en el trabajador. Eso es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, no hay problema. El que lo quiere lo puede ajustar al tipo de proyecto o al tipo de la empresa que tenga. Pero debemos generar ese impacto en el trabajador, esas ganas de querer cuidarse.
no solamente el cumplimiento de una normativa, porque si no, en ese momento voy a bajar un rato mis estadísticas y de nuevo va a venir, va a volver a aflorar ese accidente o esas eventualidades, esos malos comportamientos. Entonces, ahí debemos trabajar, ahí debemos apuntar con los trabajadores. Larry Torres, buenas noches. La idea es crear una cultura de seguridad en el trabajador para que el producto pueda ir de la mano con la seguridad. Producción, perdón, puede ir de la mano con, sin actos inseguros. Sí, sí, es verdad. Hay profesionales de todo tipo, ¿no? Podemos conseguir a alguien de producción que verdaderamente sea muy bueno, preocupado, o nosotros también entrenarlo, capacitarlo y formarlo para que sea preocupado. Yo recuerdo que hace unos años, muchísimos años, trabajé en un proyecto de multifamiliar, una construcción, obras civiles, en el distrito de San Isidro, en Lima, y recuerdo que entró una contratista a hacer unos trabajos de acabados, una contratista pequeña, era algo de 10, 15 personas, y totalmente subestándar. Desordenados, herramientas en mal estado, el personal no usaba su EPP completo, no usaban sus lentes, los arneses casi ni los tenían de adorno, no se anclaban, teníamos que estar constantemente ahí presionando, parando las actividades, retroalimentando, llamando, enviando correos a la gerencia, mostrándole los actos inseguros, sancionando trabajadores, haciendo paradas de seguridad. Teníamos que hacer constantemente actividades del día a día. Y recuerdo que en un momento esa contratista terminó y se retiró. Pasó el tiempo, ya la vida me llevó por otros lares, y recuerdo que me encontré con dos trabajadores de ese proyecto, de esa empresa. Hacía como cualquier persona, ustedes saben que este mundo es pequeño, y se me acercaron los dos, o uno de ellos, no recuerdo, y me dijo, ingeniero Vaca, me dijo, ¿se acuerda de mí? Yo trabajé en San Isidro, ahí por el Olivar. Algo me acordaba, pues, cuánta gente, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo más o menos de ti. Sí, con mi compañero. ¿Se acuerda que nosotros estaba usted, que nos paraba, nos llamaba la atención, estaba que ahí que nos enseñaba? Imagínense que nosotros fuimos a otra empresa, a un proyecto grande. Nosotros ya sabíamos cómo trabajar. Nosotros ya sabíamos cómo presentarle el ATS, cómo llenarlo, cómo hacer los permisos, porque usted nos estaba ahí fastidiando, fastidiando hasta que nosotros lo haríamos bien. No, nos hacía rehacer los ATS para que lo volvamos a hacer, nos enseñaba a hacer los ATS, nos corregía y nosotros nos fue muy bien en ese proyecto. No nos llamaron la atención nada, me dice. Más bien llegó otra contratista y esa contratista nada hacía bien y la votaron. Gracias, más bien, gracias, ingeniero. Gracias por eso. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, en esta profesión nadie te agradece, téngalo por seguro, yo creo que de los 40, 39 que nos están ahorita participando, menos, bueno, 37, 36 serán, ¿no? Ténganlo por seguro que en esta profesión o en esta vocación que tenemos de seguridad y salud, nadie te agradece. Gracias, Carlos, no hemos tenido accidentes este mes, nada. Es una profesión bien, bien ingrata, nadie te agradece. Siempre solamente nos llama la atención cuando hay un accidente o cuando hay una falta o algo no está bien. Pero cuando está bien las cosas, simplemente ese día no pasó nada, vas a tu casa tranquilo, sabemos que hemos ganado. Sabemos que un día hemos evitado, todo un día completo, que alguien se accidente en actividades de riesgo. Hemos hecho un buen trabajo, pero nadie nos lo va a decir. A diferencia de otras empresas o otras actividades que sí te agradecen y hasta te premian, acá no. Ya, entonces, así es, ¿no? Entonces, como les comentaba, es importante ello. Es importante que verdaderamente nosotros generemos un cambio en el trabajador. Yo lo agradecí, me emocioné. Entonces, yo se los comento el día de hoy, cuando me pasó en ese momento. Entonces, yo indiqué todo lo que yo estaba ahí jalando, jalando, empujando, empujando, peleándome, llamándolo a su ingeniero, llamándolo a su gerente, llevándolo al campo, decirle, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo mejoras de esta manera? ¿Por qué tienen que realizar estas actividades? Tráeme esto, tráeme el otro, tráeme el certificado, tráeme una línea, cámbiame acá. Tuvo frutos porque no hubieron accidentes y generé cambio en muchos trabajadores. Se fueron más tranquilos, con mayor conocimiento. Y mañana más tarde tienen otras oportunidades y les va a ir mejor. Entonces, ahí debemos apuntar, es lo más importante. Bien, vamos a hablar ahora sobre la legislación de seguridad y salud, ¿correcto? Bien, tenemos la ley 29783, ¿no? Que es una normativa nacional,
¿correcto? Bueno, tenemos las normas internacionales y las normas nacionales. Dentro de las normas internacionales tenemos la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, la OSHA, que ya habíamos comentado brevemente al inicio, la Occupational Safety and Health Administration, la ISO, la Organización Panamericana de la Salud, diferentes normativas internacionales que muchas de ellas se han utilizado para la normativa nacional. ¿Correcto? Nosotros cuando hemos establecido las normativas en el Perú, hemos tomado un poquito de las normas de afuera y esto no es novedad, ¿no? Muchas normas de la región también lo han utilizado, ¿no? La OSHA, por ejemplo, casi todo lo que es alto riesgo toma recomendaciones o diferentes normativas de la OSHA. Por ejemplo, el famoso metro 80 de trabajos en altura, ¿no? Toda actividad por encima del metro 80 es considerada un trabajo en altura, entonces sale de la OSHA, ese valor. Las atmósferas explosivas, por ejemplo, en lo que es trabajos de espacios confinados o atmósferas peligrosas, estamos hablando de 20.8 para lo que es porcentaje de oxígeno en el ambiente, o 19.5 mínimo y un máximo de 23.5 está en la OSHA. ¿No? Los 5.000 libras o las 2.270 kilogramos fuerza, las 90 kilogramos fuerza de las barandas, toda esa normativa está en la OSHA. ¿No? Baja de la misma o se desprende del mismo trabajos en caliente, bloqueo y etiquetado, control de energías peligrosas, ¿no? Excavaciones y zanjas, el tema de escaleras, entibados, banqueteo, tipo A, tipo B, tipo C, para las excavaciones de la OSHA. Entonces, de ahí podemos utilizar bastante información muy enriquecedora, ¿no? Trabajos en altura, 29 CFR 1926.1, 500 a la 513, trabajos con protección contra caídas. Entonces ahí tenemos bastante normativa que ha sido captada para la normativa nacional. Luego dentro del ámbito nacional tenemos, por ejemplo, los ministerios, el INACAL, ¿no? Pero tenemos la ley, o en este caso el Ministerio de Trabajo, con una ley muy importante. Esta ley la llaman la ley paraguas, porque es una norma suprasectorial. ¿Qué quiere decir? Que está supra, por encima de los demás sectores económicos. Esta norma, ¿quién la reglamenta? El Ministerio de Trabajo. Es una ley. Está por encima jerárquicamente de todas las demás normativas del país. Esta ley se llama la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la famosa ley promulgada el 20 de agosto del año 2011. Es una ley muy interesante porque antes de esta ley habían decretos supremos que no eran tanto alcance. Esta norma o esta ley está por encima de todos los demás sectores económicos. Luego cada sector tiene su reglamento, minería, industria, pesquería, ¿no? Hidrocarburos, construcción, etcétera. Ya ellos reglamentan. Ahora, la normativa pues se contradice con la norma sectorial, no. La norma general, o en este caso la ley 29783, da aspectos generales desde el punto de vista laboral en materia de seguridad y salud, del empleador al trabajador. Luego la norma ya sectorial ya detalla mejor cómo llevar la gestión y en cumplimiento de la ley. ¿Correcto? Si yo no cumplo la ley, tengo responsabilidades, tengo multas, tengo sanciones, ¿no? Inclusive hay responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Tenemos un pago de una multa, tenemos el pago de una indemnización y por último, un proceso penal que me puede llevar a una pena privativa de libertad, cárcel. Es importante. Entonces, la ley 29783 está por encima de las demás leyes, ¿correcto? Vamos a ver rápidamente una cronología de la ley 29783, ¿correcto? La ley fue promulgada el 20 de agosto del año 2011 como Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del 2011, ¿no? Estamos ahora 2023 al 2021, 10 años, 2022, 11 años, 2023, 12 años, casi 12 años. Es una ley relativamente joven. Esta ley tiene que calar en la mente de muchos de nosotros, tiene que calar y entrar en la mente de muchos profesionales que ya tienen muchos más años que nosotros. Tal vez la generación de mi padre, ¿no? Ya no trabajó con la ley 29183, pero ahora debe aprender a trabajar con esta ley. Muchos de ellos, de esa generación, pues son gerentes y dueños de empresa y tienen muchas empresas a su cargo. Ya han trabajado sin la ley y tienen la idea de que pueden seguir trabajando sin la ley. Si yo ya he construido 40, 50 años sin la bendita G050, ¿para qué ahora voy a aplicar la G050?
Entonces, ahí debemos calar, ahí debemos trabajar, no solamente concientizando al trabajador, sino también reeducando, concientizando al empleador para que mejore, para que conozca esta nueva normativa, vendiendo la seguridad también. Un año después, en el año 2012, salió el reglamento. O sea, la ley te decía qué hacer y el reglamento ya nos decía cómo hacerlo. ¿Correcto? Ya en el reglamento aparecen algunos puntos, por ejemplo, ya en la ley aparecía el artículo 168A del Código Penal, faltas por inobservancia en materia de seguridad y salud. También te hablaba de los exámenes médicos ocupacionales, obligaciones, derechos del trabajador, deberes del empleador, no, ya nos dice la ley. Documentos obligatorios, ya en el reglamento, en el decreto supremo 005-2012, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya nos hablaba de formatos obligatorios que debe exhibir el empleador. Son formatos que debe tener, 6 formatos obligatorios que debe exhibir. Artículo 32 del decreto supremo. Artículo 33, 8 formatos obligatorios que debe tener, ya documentos que debe tener todo empleador. Ojo, esta norma o esta ley es suprasectorial. Cualquier sector económico que sea bajo el alcance del Ministerio de Trabajo debe cumplir. Sector público, privado, Fuerzas Armadas. Yo mañana más tarde dejo esto y me voy a vender helados a una empresa artesanal, y es una empresa pequeñita de 4 personas, también va a tener que cumplir con la ley 29.783, claro, como menor grado, pero también debe tener su inducción, su EPP, su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Todas las normas. Por eso a muchas empresas les chocó la ley 29.783, porque dicen, yo soy una empresa importadora de radios, celulares, de equipos, de televisores. ¿Por qué voy a aplicar la ley 29.183 si mi gente no hace trabajo de alto riesgo? Hacemos trabajo de oficina. Hay accidentados en trabajo de oficina, sí, un montón, pero también deben cumplir. Un año después, en el año 2013, apareció la famosa resolución ministerial 050-2013. Acá ya venían los formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros. O sea, que los documentos que nos pedía el artículo 33 del Decreto Supremo, acá están los formatos. Los 8 formatos obligatorios. ¿Y qué de particular tienen estos formatos? Por ejemplo, la hoja de capacitación, el registro de capacitación, entrenamiento, formación. Ese documento debe estar consignado, ¿no? El trabajador que recibió su capacitación, el nombre del trabajador y su firma. Pero en el membrete, en la cabeza del documento, el encabezado del documento, ya debe tener, ya está consignado la razón social de la empresa, el sector económico, el RUC de la empresa y la cantidad de trabajadores. ¿Para qué? Para poder hacer una trazabilidad entre la capacitación y el trabajador, la empresa, el empleador y el trabajador capacitado, indicando que a mí me capacitó tal empresa en tal lugar, con un RUC, una empresa validada. Entonces, quiere decir que es un documento legal. Y estos formatos están acá. También hay 3 metodologías de matriz hiper, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hay 3 metodologías, podemos escoger la que más se nos adecue. Mapa de riesgos, también citando a la norma técnica peruana para los letreros en códigos de colores y señales. También está ahí cómo hacer un mapa de riesgo. También hay un formato, ojo, que lo tengo acá en las diapositivas que están viendo ahora, más adelante, en los cuales se puede hacer una pequeña auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahí te vienen pues los ítems que debemos cumplir dentro del cumplimiento o debemos cumplir para la 29.783. Entonces, un año después, en el año 2014, modificaron la ley. Unos cambios se hicieron. Por ejemplo, en el artículo 168 del Código Penal, si yo no cumplo con cuidar a mis trabajadores, estando legalmente obligado, y estos trabajadores se accidentan, puedo ser sancionado penalmente, con pena privativa de libertad. Si el trabajador moría o se accidentaba a causa de mi inobservancia, yo como empleador mirando y lo permitía, podía ser encarcelado hasta por 10 años. Entonces esta ley dijo, aguanta, vamos a cambiar un poco. Suavizaron y bajaron la pena privativa de libertad. Y también agregaron un acápite adicional a esta normativa o este artículo. El acápite decía que si la inobservancia venía por parte del empleador, liberaba de responsabilidad penal al trabajador. Perdón, si la inobservancia venía por parte del trabajador, ahí está, esto suena mejor, si el trabajador era el que cometía la falta, entonces el empleador ya no pagaba una pena penal, una pena privativa de libertad, liberaba de responsabilidad penal al empleador. ¿Por qué? Porque se determinaba que la culpa era del trabajador. ¿Qué hacían muchas empresas? Y lamentablemente, disculpen que lo diga, empapelaban al trabajador. Yo cumplí,
Te entregué tu EPP, te capacité, te di tu equipo, te di tus herramientas, sin embargo, tú te accidentaste porque has querido, listo. Entonces, yo ya no pago penalmente. Te indemnizo, pago mi multa, pero no puedes procesar a nadie. Pero si el trabajador fue sin observancia, él lo mató, el empleador cometió la falta y por su culpa mi papá, mi esposo, mi tío, mi esposa falleció. Yo quiero que pague, no se puede porque se ha determinado que la inobservancia viene por parte del trabajador. Pero el trabajador está vivo para defenderse, puede hablar, puede explicar, muchas veces no. Así, de esta manera, con la modificatoria 30222 en el año 2014, la ley estuvo de esta manera varios años. Estuvo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta diciembre del 2019 o noviembre de 2019. 5 años estuvo funcionando así la ley. ¿Qué pasó? El caso McDonald's. Bueno, no debí haber dicho, ¿no? Es una empresa una cadena, una franquicia de comida rápida con un restaurante que queda en el distrito de San Miguel, en Lima, donde 2 jóvenes fallecieron, ¿no? Y este fue un caso mediático. Yo sé que algunos me van a decir, sí, Carlos, pero se archivó, hubieron bastantes temas interesantes ahí, un tirijala, y hubieron bastantes acuerdos que se llegaron con los deudos, pero aún así, ¿qué cosa originó este accidente? Este accidente que fue muy mediático, muy sonado en la televisión y en las noticias. ¿Qué realizó? ¿Qué generó? Que cambie la ley, que se modifique la ley 29.783. Así sí, con el decreto de urgencia 044, que salió el 30 de agosto, del 30 de diciembre del año 2019, el último decreto de urgencia del año 2019. ¿Y qué hizo? Borró ese último acápite que fue incluido en la 30222 en el año 2014. Ya no se liberaba de responsabilidad del empleador si se determinaba que la culpa era del empleado, o bueno, que el origen de la inobservancia venía por parte del trabajador. No había liberación. ¿Por qué? A causa de este accidente. ¿Volvió la ley? Sí, se actualizó. Luego, en el año 2021, a consecuencia del COVID, también salió la ley 31246 que modificó algunos artículos, que lo vamos a pasar a revisar. Acá tenemos el peruano, ¿no? Rápido, tenemos la ley 29.783 y los artículos que se modificaron en la ley 31246, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el artículo 49, obligaciones de empleador, practicar exámenes médicos, el tema del tamizaje necesario para el personal a su cargo, las mismas que deben estar debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, sin que ello genere un costo de retención salarial de ningún caso al trabajador. Entonces, hablaba sobre el tamizaje, que era también responsabilidad del empleador como parte de la seguridad del mismo, ¿no? En el caso de las pruebas de COVID. Luego tenemos también equipo de protección personal, de la misma manera, ¿no? Las mascarillas y equipo de protección también es EPP y también debe ser de buena calidad y también corre a cuenta del empleador. Bien, entonces ahí tenemos 2 cambios. Luego tenemos acá algunas modificatorias que sacó o generó la ley 30222 en el año 2014. Registros simplificados, el tema de tercerización, los exámenes médicos, que ahora también valen hasta por 2 años, ¿no? En el caso de que no haga actividad de alto riesgo, responsabilidad penal del empleador, que es la que le hemos comentado, y algunas multas laborales. ¿Correcto? Acá tenemos la 30222. Ahí tenemos el artículo 168A del Código Penal. Vamos a leerlo para hacernos una idea más clara. Nos dice, y esto lo podemos utilizar cuando el empleador se ponga un poquito reacio, cuando el empleador no nos quiera ayudar un poco con la seguridad, podemos utilizar el artículo 168A, que nos va a ayudar también de alguna manera a poner un poquito de presión en el ámbito de la seguridad. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estas están en la ley 29.783 y fueron modificadas en la 30222. El que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, caso del empleador, y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas y estas como consecuencia directa de dicha inobservancia, pongan en peligro inminente la vida, salud e integridad física de los trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni 1 ni mayor de 4 años. ¿Ya? O sea, por inobservancia. Puedo ser preso hasta de 1 a 4 años. Ahora, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o de terceros, ojo, puede ser un subcontratista, una empresa tercera, o le producen una lesión grave o un agente puede haber sido resuelto, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en el caso de muerte, ni no menor de 3 ni de 6 años en el caso de lesión grave. Antes era 10 años y bajó en el caso de muerte a 8. ¿Correcto?
Ahora, este es el acápite que se agregó en la 3222. Se excluye de responsabilidad penal cuando la muerte y las lesiones graves son producto de inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de ¿quién? Del empleador. O sea, que si se determina que la inobservancia viene por parte del empleador, entonces es del trabajador, perdón, liberada de responsabilidad penal al empleador. Pero luego, ¿qué pasó en el año 2019, como les comenté? Este caso. Este es el comunicado de la SUNAFIL que fue publicado y nos dice claramente, por ejemplo, las infracciones son las siguientes, y vamos a leerlas. La empresa no realizó evaluaciones de riesgo ni controles periódicos para las condiciones de trabajo del personal a cargo. No tiene la evidencia, el formato, donde ha hecho sus evaluaciones de riesgo y controles periódicos a las condiciones de trabajo, inspecciones de seguridad. El formato de las inspecciones está en la RM050, documento que ya les mostré. Ahí está el formato de inspección. Entonces debe hacer inspecciones periódicas de acuerdo a un plan, a un programa. Artículo 32 de la 005. Documentos obligatorios, plan, actividad preventiva, programa de inspecciones. No lo hizo, no lo tenía. Una multa. No cumplió con brindar información y capacitación a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tampoco les advirtió sobre los riesgos que implicaban los puestos de trabajo. Riesgo de puesto de trabajo, perfil de puesto, matriz CIPER. Tal vez la empresa lo tenía, no lo niego. Tal vez lo tenía, pero no le llegó al trabajador. No tenía conocimiento respecto a ello. El reglamento interno no contenía los estándares de seguridad para la limpieza de las áreas. La empresa no acreditó la entrega de ni supervisó la entrega de equipo de protección personal. El formato también está en la RM050. Tampoco brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, ni las instalaciones, ni las maquinarias. No realizó la supervisión efectiva en las condiciones de CCT. Adicionalmente, la empresa no cumplió con comunicar dentro del plazo legal la muerte de los trabajadores. Imagínense. Y cada una de ellas es una multa. Al final, ¿cuánto llegó? Una multa ascendiente a 845.670 soles. Casi 1 millón de soles en multa. Imagínense, muchas empresas con ese 1 millón de soles quiebran. Y bueno, tienen una fatalidad o dos fatalidades por un error, por una falla, no por mala suerte. Luego tenemos el decreto de urgencia 044, que nos dice primera modificatoria del artículo 168A del Código Penal, aprobado por el decreto legislativo 635, y ahí tenemos de nuevo, tal cual como estaba. Si como consecuencia de la observancia deliberada en las normas de seguridad y salud se causa la muerte del trabajador o tercero, se produce una lesión grave, el agente pudo haber sido resultado, no, el agente pudo prever el resultado, la pena privativa de libertad no será menor de 4 ni mayor de 8 en el caso de muerte, ni menor de 3 ni mayor de 6 en el caso de lesión grave. Punto. Retiró el último acápite, este acápite. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o las lesiones graves del producto de la observancia venga por parte del trabajador. Entonces, esto pasó en el año 2019, 2020, 21, 22, 23. La responsabilidad entera, en el caso de cualquier inobservancia, es por parte del empleador. El trabajador también tiene su responsabilidad, tiene que cumplir. Claro está, sus obligaciones están en la ley. Por eso es que nosotros como profesionales debemos leer la ley, debemos conocerla. Y ahora, el día de hoy, si es que ya no lo conocían antes, el día de hoy les presento la ley 29.183 y su cambio y su desarrollo cronológico a través de los años. Luego tenemos el artículo 31.246, perdón, la ley 31.246 con los cambios, todos cambios, el 49 y el 60. Lo último que pasó en el contexto del COVID-19. ¿No? Tenemos obligaciones del empleador, practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador, el cual se a través de las... Y luego con la ley 29.7, la 31.246, la modificatoria, en el caso de la declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores, siendo responsabilidad de ellas el tamizaje. El tamizaje también es responsabilidad del empleador en la prueba COVID. ¿No? Y también tenemos en el caso del artículo 60, ¿no? El EPP. ¿No? Los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben cumplir con las normas técnicas peruanas. Su costo es asumido en la totalidad por el empleador sin que ello genere un costo o retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo, con el objetivo de garantizar los medios y condiciones que protejan su vida. Entonces, esto que dicen te van a descontar por el EPP, obviamente no se permite. Yo no puedo descontar ni moverle el dinero al trabajador por concepto de EPP. ¿No? Entonces, ahí tenemos un tema importante. ¿No? Bien, entonces ahí tenemos la ley 29.183, que es una norma macro, las demás normas que se desprenden de ella, ya sea los diferentes sectores económicos,
construcción, minería, hidrocarburos, transporte, agricultura, pesca, electricidad. ¿Correcto? Ya hemos hablado que la ley es macrosectorial, suprasectorial, tenemos el sector público, privado, Fuerzas Armadas, trabajadores por cuenta propia, pequeñas empresas, medianas empresas, pymes, ¿no? Todos deben cumplir con la ley 29783, todos los sectores económicos que estén bajo el alcance del propio Ministerio de Trabajo. Bien, luego tenemos acá la prevención de riesgos laborales, los empleadores previenen, el Estado controla y fiscaliza y los trabajadores participan. Bien, entonces el día de hoy hasta aquí hemos llegado. Espero haber cubierto algunas dudas, expectativas respecto al inicio del curso. El día de mañana vamos a hablar sobre gestión de seguridad y salud, el desarrollo de esta gestión, ¿no? Y también vamos a hablar sobre trabajos de alto riesgo. Ya tenemos una base normativa, ya tenemos un alcance primero de la ley 29783, ya conocemos que después debemos cumplir con la norma sectorial, ¿no? Entonces ya también hablamos un poco de sensibilización también para tener esas ganitas de hacer la seguridad. Y el día de mañana ya le damos con fuerza a temas técnicos. El día de mañana vamos a tener bastante trabajo de alto riesgo, altura, caliente, espacio confinado, excavaciones. Vamos a dar algunos tips, vamos a seguir con los tips, ¿no? De esta manera vamos a poder enriquecer también el conocimiento y no solamente ellos, sino también las ganas de hacer seguridad. Bien, siendo ahorita las 8:09, por mi parte esto sería todo. Nos veríamos el día de mañana para continuar con este hermoso viaje. Si se pueden dar cuenta, me gusta dar esta capacitación, creo que es mi curso favorito. Y bueno, tenga por seguro que siempre lo vamos a ver con diferente óptica, ¿no? Y con diferentes casos. Bien, le hago un pase a Joel, muchísimas gracias. No sé si hubiese alguna pregunta por parte de los participantes para poderles Sí, responder. justo, vamos a la ronda de consultas a todos los participantes. Empezamos con los amigos del Facebook, mientras los amigos del Zoom van preformulando sus consultas. A ver, acá había leído una consulta de Emerson Goofy, nos menciona. ¿Qué pasa si el empleador no quiere formar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Correcto. A ver, tenemos, si recordamos la ley 29783 nos dice, ¿no? Que toda empresa y con 20 a más trabajadores debe implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De acuerdo a un decreto, ¿no? Y de acuerdo a un programa, a unos tiempos que debe cumplir y algunos parámetros, ¿no? Ya sea también el voto secreto, el escrutinio, el comité electoral, los tiempos prudentes, la instalación, ¿no? Y todo ello. Si tenemos de 19 a menos, un supervisor. Es obligatorio. Ahora, que decir el empleador no quiere, ¿no? Obviamente está cayendo en una falta grave, inclusive. Entonces, en cualquier momento, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y lo ha hecho, yo creo que tengo ahorita, a lo que va de la fecha, he tenido desde el año pasado, he tenido cuatro clientes que tengo yo que estoy atendiendo, que se ha llegado a la SUNAFIL con sus cartas, ¿no? Y les ha pedido lo mismo. Y es más, empresas hasta de 2 trabajadores, el dueño y su esposa, que son de bienes, que se encargan de hacer compra de bienes raíces, de terrenos. Ya, el dueño y su esposa, los dos, les ha llegado una carta de la SUNAFIL, pidiéndole el proceso de elección, ¿no? Y el acta de acuerdos de su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Uno dice, wow, o sea, también sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en el portal de Mintra, en el portal de la SUNAFIL, se tiene que enviar la evidencia y la respuesta de esta carta. También tengo empresas pequeñas, empresas grandes también que les han pedido lo mismo. Ya su comité y su proceso electoral. Entonces, no por la multa, obviamente. Recordemos que el comité es la máxima autoridad en materia de seguridad y salud. O sea, dentro de la empresa, ¿no? Es un grupo orgánico que trabaja con la función de hacer la seguridad de la empresa y velar por la seguridad de los trabajadores, recogiendo las dudas y consultas de los trabajadores. Ahora, si la empresa no quiere instalar, no quiere generar, está cayendo en una falta grave en contra de la ley 29783. Y esto recordemos que está atentando contra la seguridad de los trabajadores, no tener un comité, porque no tienes la manera de tener consulta ni participación de tus trabajadores. Entonces, nosotros como asesores debemos hacerle llegar al empleador ello. Disculpe, señor empleador, ¿no? Estamos cayendo en una falta grave porque nosotros tenemos, como pueden ver ahí, el empleador
prevención de riesgo laboral, el empleador previene, no estamos previniendo, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de acuerdo a la ley 29.783. ¿Qué cosa va a hacer el Estado? Fiscalizar y controlar. Cualquier momento, cualquier trabajador de acá puede denunciarnos al ministerio o puede llegarnos una carta al ministerio por estar haciendo cualquier observación y nos va a pedir. Ahora existen muchas faltas que son insubsanables. Digamos que si tienen un accidente, Dios no quiera, pase algo, un accidente laboral y obviamente puedes tener una pérdida y el ministerio te va a auditar, el ministerio te va a observar, te va a pedir documentación. Y si tú no tienes, ¿de dónde vas a sacar las firmas en ese momento? ¿De dónde vas a generar ese comité? Las actas, ¿de dónde? Tú has tenido 20 trabajadores hace 30 años. ¿De dónde vas a sacar actas de 30 años? O bueno, del último año de funcionamiento de tu comité. 4 meses, 3 meses atrás. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a generar esto si no se ha hecho en un principio? Y no podemos caer en falsificar documentos. Obviamente, eso es una falta grave, peor aún. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos implementarlo ya. ¿Va a perder la empresa? Nada. Se hace rapidísimo. Toda la normativa y toda la explicación está en la página del ministerio. Simplemente debemos contar con un tiempito para hacer el proceso electoral, nada más. Y el proceso electoral es rapidísimo, con un comité electoral. De esta manera estamos cumpliendo con la ley, estamos cumpliendo con la prevención, con el principio de prevención por parte del empleador. Entonces, ¿cuál es mi recomendación y mi respuesta? Si no se quiere implementar, hablar con el empleador, indicarle que es una falta grave, que no se está cumpliendo con la seguridad y ello nos puede llevar a muchas multas, sanciones, que nos puede obviamente costar un montón de dinero, o un accidente que nos puede costar mucho más, hasta un proceso penal. ¿Por qué un proceso penal? Porque podemos tener un accidente, si no tienes comité, porque obviamente no lo ha evidenciado el empleador, entonces es una falta grave, ha habido inobservancia, 168A del Código Penal. Entonces, ahí debemos tener bastante cuidado con las faltas graves en materia de seguridad y salud. Entonces, yo creo que esa Correcto, sería mi señor. respuesta, asesorar de esta manera al empleador para que sepa en qué está incurriendo, ¿no? En qué falta está incurriendo. Muy bien. Bien, esa sería. Vamos con otra consulta de Alex Quispe Gutiérrez del Facebook. Nos menciona, ¿cómo saber o medir que el trabajador está bien capacitado con respecto a la seguridad? Bien, existen muchas maneras, ¿correcto? Lo importante primero es tener un programa, ¿no? Un programa de capacitación, ¿no? Y yo se los puedo decir en materia profesional, ¿no? Como yo lo hago, ¿no? Tratemos siempre que los temas sean temas alineados a lo que hace el trabajador, ¿no? A veces tratamos de cubrir mucho, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Tenemos una muy buena idea, pero tal vez esos temas no ayudan mucho o no son muy específicos, y eso llevarlo al comité. Porque obviamente el comité es el que aprueba el programa anual de capacitaciones, ¿no? Y trasladarlo al comité, miren, señores, yo creo que podemos capacitar en materiales peligrosos, en EPP, ¿no? En diferentes situaciones o diferentes temas que van a ayudar al trabajador, ¿correcto? Luego se parte con la capacitación. Obviamente debe haber una evaluación, ¿no? De esa manera hacemos un buen trabajo. Ya recordemos que debemos siempre seguir con la mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming, el ciclo PHBA, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver que el trabajador sabe la teoría y luego hacer un seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Lo podemos hacer nosotros mismos del área de seguridad, lo puede hacer su jefe inmediato, hacerle un seguimiento a la tarea, a la actividad, con un montón de documentos y herramientas que podemos utilizar, como observación planeada de tarea, inspección, ¿no? Revisión de actividades, o podemos generar documentos de observaciones, de actividades o de control de riesgos. Entonces, de esta manera, el trabajador va a poder ver que se está realizando la actividad de acuerdo al conocimiento del procedimiento, está realizando las actividades de acuerdo a como se le enseñó, se le mostró. Y si no lo cumple, lo volvemos a reinducir, ¿no? Y de esa manera podemos hacer una trazabilidad correcta. ¿Cuándo lo recomiendo esto? Cuando tenemos un proyecto que demora o tenemos actividades de alto riesgo significativo. Si tenemos gente que hace soldadura en altura, si tenemos gente que hace montajes electromecánicos, acá sí debemos capacitar constantemente y debemos verificar que ellos sepan. Hay herramientas que son de gestión que pueden ser observaciones en campo, que esté realizando la tarea, como también puede ser evaluaciones escritas para ver la teoría, pero no todo está en teoría. Debemos ver cómo se está haciendo el trabajo en campo. El supervisor o jefe inmediato los puede evaluar con un informe. Y el informe puede poner ahí observaciones y oportunidades de mejora para cada trabajador, personalizado.
El señor Carlos Vaca realiza trabajos en altura, ¿no? Y se ha observado que durante las observaciones de tarea, desde el lunes 3 hasta el lunes 10 de la próxima semana, o del martes 10, ¿no? De tal mes. Entonces realizó las siguientes tareas, para, bla, bla, plum, plum, ¿no? Explicando. No, sin embargo, se ve que realiza las actividades anclándose en altura, caminando por barandas, o si no lo hace, o lo hace paulatinamente, se recomienda que se le vuelva a dar más charlas enfocadas en esos puntos. Entonces se le vuelve a reducir, o se le llama, se le retroalimenta. De esta manera podemos saber que el trabajador sabe. Entonces, para responder la pregunta, yo puedo saber que él sabe, claro, o puedo saber, o puedo averiguar, o informarme que ha aprendido bien, verificar la efectividad, como así se llama dentro de un enfoque ISO, un enfoque de la 45001, un enfoque de la 9001, verificar la efectividad de la capacitación haciendo observaciones. Como puede ser con un observador, puede ser con su supervisor, puede ser aleatorio, inclusive para ver si es que también ¿no? Se está capacitando bien, porque a veces uno, papel aguanta todo. ¿No? Obviamente también ver si es que tenemos un accidente alineado a una capacitación, ver que el trabajador que no cumplió y ver cómo se le capacitó, cuándo se le capacitó y ver por qué cometió la falta aún habiendo sido capacitado. Entonces, de esa manera también podemos hacer un feedback con la capacitación y mejorar el temario. Entonces, de esa manera podemos hacer un seguimiento. Demora un poco, sí, pero te quita mucho tiempo, no tanto, no tanto, ¿no? Porque podemos hacerlo rápidamente. ¿No? Y podemos hacerle seguimiento una vez al mes y eso no nos va a quitar mucho tiempo. Y esto nos va a ayudar bastante, y claro, va a ayudar a mejorar, como hablamos en un inicio, ¿no? No vamos solamente a llenar el formato, llenar el registro, llenar el examen, se sacaron 19, se sacaron 20 todos. Perfecto, listo, lo archivo y cuando viene el ministerio le muestro, o viene el cliente y le doy, todos mis 80 trabajadores se sacaron 20. No, no necesariamente eso, hay que hacer observaciones. Tal vez la teoría puede tener un peso de un 20%, 25%, ¿no? Y el tema de observación tiene un peso de 70%, 75%. Entonces ahí va a ayudar mejor, porque la observación pesa más. ¿Quién la puede hacer? Su jefe inmediato, con apoyo de seguridad. Entonces ahí podemos hacer un mejor tarea con la observación. Esa sería mi respuesta, Joel. Correcto, ingeniero Carlos, con tres preguntas terminamos para no extendernos demasiado, ¿le No, parece bien? no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. A ver, a transmisión voy a pedir también que proyecten lo que es la pantalla de los amigos del Facebook. Ramos Morales Lloredín nos menciona, buenas noches. En caso que el trabajador hace caso omiso a las normas de seguridad, teniendo comportamientos subestándares, ¿cuál sería la mejor manera de actuar ante esa situación? Correcto, muchas gracias por tu pregunta y lo voy a responder rápidamente y puntualmente con el reglamento interno de trabajo. Así es simple. Tenemos dos tipos de reglamento, obviamente, ¿no? Tenemos, por acá creo que tenía uno, sí. Existe el reglamento interno de trabajo, que es el reglamento que genera recursos humanos, ¿no? Donde ponemos ahí venir tarde, venir temprano, ¿no? Faltas en seguridad, faltas en materia de laborales, las horas extras, etcétera, un reglamento. Y tenemos otro reglamento que se llama Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ahí podemos consignar mucha información importante de seguridad, ¿no? Las faltas, las sanciones, la amonestación, la papeleta por incumplimientos de normativa de seguridad y salud, por incumplimientos en materia de trabajo de alto riesgo. Podemos poner ahí también recomendaciones para trabajos de alto riesgo, en altura, en espacio confinado, qué hacer, qué no hacer, por dónde caminar, respetar la señalización, etcétera. Y al final lo hacemos firmar al trabajador. Este es uno de una empresa que estuve asesorando hace 2 años. Lo hacemos firmar. Entonces, quiere decir que el trabajador va a cumplir con lo consignado en este documento. Y si no cumple, simplemente fácil. Señor, disculpe, venga por acá, por favor. Estamos evidenciando que usted no está cumpliendo. Recordemos, tip número, bueno, ya lo dije hace tiempo, llamar las cosas por su nombre. Siempre seamos profesionales y objetivos. Nunca llevemos o traslademos temas personales, no seamos, no tutiemos al trabajador, le agarremos con mucha confianza. Siempre debemos ser, de alguna manera, marcar nuestro nivel. Y eso es una recomendación para todos, en todo tipo, ¿no? Disculpe, caballero, venga por acá. Mire, estamos observando que ya es reiterativo, ¿no? La observación de tal tipo. No, no, no simplemente estás cometiendo acto inseguro, no. Con nombre y apellido. El acto inseguro ha sido exposición a línea de fuego,
El día 23 de septiembre usted se posicionó detrás de un volquete mientras estaba retrocediendo. No, sí, acá está la imagen y acá está el reporte de incidente, firmado a las 3:45, ¿correcto? Luego tenemos documenten, no se olviden de eso. Luego tenemos el día veintitanto de tal mes. Tenemos ahí trabajos en altura, el señor no hizo uso de su línea de anclaje. Acá tenemos el reporte, acá tenemos la foto del supervisor de tal día, de tal turno, en la cual usted indica que se le había olvidado, se le había pasado. Bueno, sí, es que ese día correcto, ya van dos. Y luego tenemos la tercera. El día de ayer usted ha sido observado sin utilizar su equipo de protección personal. ¿Qué? O sea, por no usar lentes me van a sacar. No, señor, a usted lo estamos retirando o lo estamos sancionando. Y es más, nosotros no lo votamos. Simplemente con toda esa evidencia se le traslada a su jefe inmediato con copia a la administración del proyecto de la empresa, recomendando que de acuerdo al cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, artículo 24, 25, 26, 27, 28 y reglamento de trabajo, artículo tal, 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 el trabajador debe ser sancionado, ¿no? Por las siguientes faltas en materia de seguridad y salud. Falta 1 de tal fecha, falta 2, falta 3. Adjunto los reportes de incidentes y las fotos de tales fechas. Se acabó. Nada más. Ah, y adjunto la firma de que el señor aceptó cumplir con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo. Ese trabajador se puede ir al ministerio, se puede ir a quejarse donde sea. Yo tengo la evidencia que lo he capacitado, le he entrenado, le he mostrado, y aún así él no cumplió. Recordemos el famoso no sabe, no quiere, o no sabe, no puede, no quiere. No sabe, se le enseña, se le capacita, se le entrena. No puede, se le ayuda, se le orienta. No quiere, ya. Simplemente una herramienta muy importante que yo les recomiendo a todos ustedes es el reglamento interno. Muchos documentos yo puedo, muchos requisitos yo me puedo ahorrar, muchos requisitos legales, yo me puedo ahorrar estar difundiendo como loco, si es que yo los incluyo dentro de mi reglamento y los hago firmar. Y ahí me va a ayudar un montón. Y esto de las sanciones debe estar ahí. Una vez me preguntaron, ¿dónde dice que no puede entrar con estado de ebriedad al trabajo? ¿Dónde dice? ¿Dónde es la normativa para votarlo? Porque ese señor ha venido ebrio a trabajar. Ingrésalo, inclúyelo, haz una política de alcohol y drogas, inclúyelo en tu reglamento interno de trabajo y simplemente hazlo firmar a todos y les difundes el reglamento. Listo. Cuando pasa algo, simplemente, señor, acá está su hoja, que yo le capacité, le enseñé la política de alcohol y drogas, acá está su reglamento de trabajo, su reglamento interno y la firma de ambos ustedes. Acá están los resultados de su dosaje etílico, se procede a retirar. Y es más, tú no lo retiras, envías toda esa evidencia a la administración, a recursos humanos, a su jefe inmediato y que ellos se encarguen de tomar la decisión. Porque nosotros asesoramos. Es importante. Bien, acá tengo justo, me permites, Jean-Pierre Olivares me hace una pregunta acá en el Zoom, nos dice, ingeniero, buenas noches, tengo una pregunta de cómo identificar un peligro y un riesgo para poder elaborar un IPRC. Muy fácil, interesante tu pregunta, y es rápida, ¿ya? ¿Qué tal, Jean-Pierre? Bien, muy fácil. Para empezar, primero yo necesito saber los procesos de la empresa, qué actividades hace. Si es una empresa que haga bienes, servicios, fabrique algo, yo debo saber todas las actividades que realiza. Necesito las actividades listadas, ¿correcto? Si es un proyecto de construcción, necesito la orden de trabajo, ¿no? Con todas las actividades que van a realizar, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo saber, ¿no? Qué actividades vas a realizar con el plan de trabajo. Con el plan de trabajo voy a poder saber si va a pintar, va a construir, armar acero, encofrar, desencofrar, trabajos eléctricos, y los voy a listar en un Excel. ¿Correcto? Luego estas actividades van a tener subactividades, ¿correcto? Van a tener varias tareas, porque recordemos que muchas tareas o varias tareas forman una actividad. Luego voy a poder de ahí, una vez que tengo todas las actividades divididas por procesos, ¿no? Administrativo, ¿no? Contabilidad, ensamblaje, pintado, etcétera. Subprocesos, pongo los puestos de trabajo. Ahí voy a colocar qué puestos de trabajo hay por cada proceso. ¿Correcto? Y luego voy a poner los peligros. De esta manera voy a poner peligros, voy a poder consignar los peligros por cada tarea. Peligro, riesgo, valoración inicial, medida de control, valoración residual. Y se acabó. Así se arma una matriz hiper. Pero yo necesito todas las actividades que realice la empresa. Si yo no tengo todas las actividades o se me escapa alguna, ahí puedo tener una falta, porque puedo tener un accidente y esto no lo he mapeado.
Bien, bueno, esa sería la respuesta. Jorge Jesús Dextre, creo que es. Sí, levantó la mano. Puedes activar tu micrófono si gustas hacer la consulta, si no es que ya le escribiste por él. Ah, ya. No, Jean-Pierre dice gracias. No sé si hay alguna consulta. Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas, ingeniero, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Mire, nosotros acá manejamos, antes le escuché sobre el IPRC, ¿no? En caso de incumplimiento, por ejemplo, para incorporar el caso de tormentas, en caso se incumpla este, este paso, ¿qué riesgo según el reglamento nos podría dar, ¿no? Un castigo o algo en este tema. Bien, Jorge. A ver, el reglamento lo hace la propia empresa. ¿Ya? Lo que nosotros también reglamentamos, por ejemplo, podemos tener un estándar o un procedimiento para el caso de tormentas eléctricas. ¿No? Si tenemos pues tormentas eléctricas en la zona donde nosotros trabajamos y tenemos un procedimiento, el procedimiento nos va a decir, ¿no? Nos da los alcances, ¿no? Nos puede decir en alerta amarilla, ¿no? La tormenta se queda en tal y personal puede seguir sus actividades. En alerta naranja, entonces las actividades de alto riesgo se restringen, ¿no? La altura, por ejemplo, el vaciado de concreto con bomba, los trabajos en espacio confinado, las excavaciones. Y en alerta roja, todo el personal se cubre, ¿no? Se protege, ¿no? Ya sea en refugios o en vehículos con las lunas cerradas. ¿No? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque obviamente tenemos el riesgo de fulminación por rayo, ¿no? Caída de rayos, ¿no? Hacia los trabajadores y esto nos puede llevar a una muerte instantánea. Hasta ahí tu procedimiento, ¿correcto? Luego lo difundes a tu personal, lo difundes a todos para que lo conozcan. Y luego tranquilamente, ya y le puedes, y en el procedimiento le vas a colocar, ¿no? El no cumplir con esta disposición o este procedimiento incurriría, perdón, en una falta grave, ¿no? Frente a los trabajadores que no cumplan con los consignados en el presente procedimiento. Listo, se acabó. Te vas a tu reglamento interno y en tu reglamento interno, obviamente, tu comité lo va a aprobar, vas a colocar faltas graves y en faltas graves vas a poner trabajo de alto riesgo y tormentas eléctricas. Entonces, si es que tienes algún trabajador que no respeta, digamos, la alerta roja y sale, camina por ahí por el campo cuando estás en alerta roja, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, lo intervienes al trabajador, ¿no? Y primero es su integridad física, que se refugie, ¿no? Ya, listo, una vez que ha concluido la tormenta, simplemente lo llamas y tranquilamente, acá está el procedimiento, acá está el reglamento interno, tu foto, procedimiento, reglamento interno, la firma de ambos documentos y lo elevas a la administración, a recursos humanos, a su jefe inmediato, indicando la falta en cumplimiento y citas el artículo. Entonces, el procedimiento lo hace perdón, el reglamento de trabajo o el reglamento de seguridad y salud lo hace la empresa, tú lo puedes llevar a tu comité para que tu comité lo apruebe, pero ahí debemos trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque todos deben saber lo importante que es cuidarse en un caso de una tormenta eléctrica. Y hay una falta grave, pero esta falta grave la vas a consignar, bueno, la van a consignar ustedes mismos como empresa y lo deben elevar a su reglamento interno. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Y también una consultita, según el reglamento, ¿cuánto es el radio de evacuación cuando un área está cargada con explosivo? Quisiera, si usted me podría proporcionar esa información. Interesante, interesante. Miren, esto lo determina muchas veces los estudios. Si vamos a hacer trabajo de voladura, ¿correcto? Entonces ahí tenemos ingeniero en minas, especialistas y de acuerdo a la carga de explosivos, trabajan radios de 500 metros. Por ejemplo, yo trabajo en proyectos con 500 metros, he trabajado con radios de 300, radios de 200 metros según la capacidad de carga. Pero obvio, ojo, ojo que tenemos pues dos radios, ¿no? Tenemos radio de seguridad, ¿no? Y tenemos un radio de equipos. Entonces, obviamente, pues los especialistas son los que determinan. Hay proyectos mineros que tienen radio de 500 metros porque obviamente entre un lugar y otro tienen demasiado espacio, demasiada área, ¿no? Y también hay radios de 300 o 200 metros porque tienen pues zonas urbanas. Entonces tú no puedes evacuar a medio pueblo, ¿no? Entonces simplemente baja la capacidad de carga, ¿no? Tu diseño de taladros mucho más bajo, tu capacidad de carga obviamente vas a demorar un poco más porque va a ser una voladura más controlada que de común, porque vas a evitar el flying rock, ¿no? Y de esta manera vas a poder, pues, cumplir con radios pequeños, porque obviamente no puedes evacuar a toda la población, pero sí vas a evacuar a la gente que esté aledaña a la zona de voladura.
Entonces, para responder a tu consulta, obviamente deberíamos evaluar primeramente con los profesionales en voladura respecto a la capacidad de carga, al tipo de roca que van a trabajar y al radio de influencia, ¿no? Pero como te comento, yo he trabajado con 500 y con 300, sí, con 500 y con 300 metros, ¿no? Pues dependiendo, como te digo, he trabajado con 300 metros en zona urbana, por ejemplo, en el megapuerto de Chancay, y he trabajado con 500 metros en Barrick, en una mina de oro que queda en la Sierra de Trujillo. Entonces ahí teníamos radios de 250 y radio de 500 metros que eran mucho más grandes, ¿no? Bien, esa era la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Correcto, una última consulta, ingeniero, porque ya nos pasamos más del No, tiempo dale. establecido. Vamos Sí, con, claro. a ver, Juan Carlos Hernández del Facebook. ¿Qué pasaría si el ATS está mal llenado y pasa un accidente? Ah, buena pregunta. Esas preguntas de casos son las que más me gustan. Veamos, a ver, sí, cuando ha habido un accidente, obviamente pues necesito recopilar información para saber qué es lo que sucedió. Y parte de ello es el ATS o la ST, el análisis de trabajo seguro, el análisis de seguridad en el trabajo, para saber cuál era la orden de trabajo, ¿no? En el ATS te indica qué actividad se iba a realizar, quiénes la van a hacer y cuáles son los peligros y riesgos. Ahora, mal llenado o con información imprecisa pueden ser diferentes tipos. Puede que falten los nombres. Si faltan los nombres es bien difícil porque la persona no te va a volver a firmar. Ahí tenemos una inobservancia por parte del empleador. Si falta la firma, también. Si falta el proceso o faltan pasos de la tarea, también. Si, por ejemplo, faltan peligros, faltan riesgos. No solamente, ojo, no solamente es el trabajador, sino también el que lo firmó. El supervisor o el representante del empleador es el que firma, dando fe que se van a cumplir los controles que están establecidos en ese ATS. Y si ese ATS lo firmó el trabajador, y lo ha firmado el empleador o el supervisor, y el ATS está mal llenado, falta información o no está preciso, aún así pasa un accidente, obviamente hay responsabilidad de ambos, ¿no? Y esto pasa en un proceso de investigación. Si es que ha sido un accidente fatal, un accidente incapacitante, este documento va a ser auditado. Este documento ha llegado incluso a juicios. Entonces, por eso es que debemos cuidar siempre el llenado del ATS, debemos consignar siempre los riesgos más significativos, que el trabajador firme lo más parecido a su DNI, porque ha habido casos que hasta con grafólogos determinan las firmas. Entonces hay bastantes temas muy, muy interesantes que acarrean el ATS, porque es como un contrato de trabajo, es como un documento que te indica una orden de servicio, qué actividad se va a realizar, el trabajador firma, ¿no? Dando fe que estos son los peligros que ha identificado, los controles, y el trabajador firma, y el empleador, perdón, o el supervisor firma, dando conformidad a que los controles que están consignados por parte del trabajador se van a cumplir. Los recursos que se van a brindar para que se proteja, para que se asegure al trabajador, están en campo, se van a implementar. Si yo estoy consignando utilizar extintor, el empleador está firmando porque el extintor va a estar ahí, porque lo está implementando. Por eso es que debe ser de acuerdo a lo que yo estoy consignando en el documento, eso debo cumplir. No puedo obviar algo. Entonces puede haber diferentes tipos de ATS. Yo debo verificar siempre que el ATS esté completo. Los peligros más significativos, lo más considerado debe estar ahí consignado. Luego, también debo verificar que los trabajadores estén con todos completos. Si veo 5 trabajadores realizando una tarea, 5 deben haber firmado el ATS. Sus nombres completos, legibles. Los pasos de la tarea lo más real posible. Obviamente no hay un ATS 100% lleno, porque te gastarías hojas de hojas, pero sí lo más crítico debe estar consignado y los controles más establecidos, controles objetivos, medibles, no controles pues subjetivos, como por ejemplo concentración en la tarea, ponen a veces, ¿no? ¿Cómo te vas a medir la concentración? O sea, estás muy... Detente porque no estás trabajando muy concentrado. O sea, no puedo medir la concentración, pero como la constante comunicación visual, audible, radial, ¿no? ¿No? Haciendo uso del lenguaje, digamos, en el caso de señas, en el caso de que sea izaje, señales audibles, visuales, puede ser algo mejor, ¿no? Cumplimiento de los controles de acuerdo al procedimiento, ¿no? De acuerdo a la comunicación que indique el procedimiento de trabajo entre operador y vigía, hacer uso del vigía, etcétera. Son temas que sí se pueden medir. Yo puedo ver que el vigía está ahí, entonces lo puedo observar, lo puedo analizar, lo puedo auditar. Entonces, de esta manera el ATS está cumpliendo. Entonces, para responder a la pregunta exactamente,
¿no? Obviamente, ¿qué pasa con el ATS? O si es que el ATS es insuficiente y aún hay un accidente, obviamente los culpables pagan su responsabilidad. Así de simple, por el mal llenado del ATS. Hay inclusive los llamados faltas insubsanables. Por ejemplo, si hay un accidente fatal y la persona que resultó muerta no ha firmado el ATS, no hay manera de hacerlo firmar ya. Y créame que eso es lo más sancionado por el Ministerio de Trabajo, por la SUNAFIL, cuando tienes una falta insubsanable, porque no importa qué tú hagas, ya no pasó. Si el trabajador se accidentó, falleció, quedó en coma, incapacitado por un trabajo en altura, y yo no tengo la capacitación de trabajo en altura firmada por él, entonces la inobservancia inmediatamente es del empleador. Y hay hasta un proceso penal, el artículo 168A entra inmediatamente por inobservancia, porque el empleador ¿cómo lo permitiste hacer un trabajo en altura si no lo capacitaste? Entonces, ahí hay bastante material por tomar. Por eso que las herramientas de gestión deben estar adecuadamente llenas para cuidar y salvaguardar la integridad del trabajador y del empleador. Esa sería la respuesta, Joel. Listo, ingeniero Carlos. Entonces, de esa manera ya estamos finalizando la sesión. Nos hemos pasado más del horario establecido en sí, demasiado. Mañana estamos con nuestra segunda sesión, ¿verdad, ingeniero? Sí, correcto. Mañana seguimos, nos volvemos a encontrar, ¿no? Vamos a continuar con esta formación, como siempre, con algunos casos, con la ronda de preguntas al final, que el día de hoy sí me ha gustado bastante, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en este bello, pues, camino de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es muy extensa, ¿no? Siempre tratamos de sintetizar todo, ¿no? Y acompañarlo con los casos, y en este caso mis experiencias, que nos va a ayudar bastante a poderlo practicar y entenderlo mejor. Bueno, por mi parte eso sería todo, ya nos veríamos el día de mañana con la siguiente sesión. Gracias a todos más bien por su compañía, su asistencia y también por su participación. Gracias a Gisam, gracias a ti, Joel, y también al Colegio de Ingenieros por la invitación.